El silencio en Bauli Village era más pesado que el plomo. No fue el silencio de la paz. Fue el silencio que precede a la matanza. Afuera, las olas del Golfo de Nápoles golpean las rocas con un ritmo monótono, hipnótico. Pero dentro de la habitación, el aire olía a sudor frío y traición. La tenue luz de una única lámpara de aceite proyectaba largas sombras sobre las paredes de mármol. Sombras que parecían garras. Agripina la joven estaba sentada. Derecho, propiedad, una estatua viviente de orgullo y veneno. Oyó los pasos. Pesado, metálico. No eran los pasos de los sirvientes que traían vino. Eran pisadas de botas militares. Caligae golpeando el costoso piso de mosaico. La puerta no se abrió con cortesía. Fue asaltado. La madera crujió, gimiendo bajo la violencia. Entraron 3 hombres. El primero fue Aniceto, el liberado, la antigua esclava que ella misma había despreciado tantas veces, el hombre que le enseñó a odiar a Nerón. Su odio era visible. Brillaba más en sus ojos que el acero en su mano. Detrás de él un centurión y un tribuno, la Trinidad de la muerte. Agripina no gritó. Gritar es para las víctimas. Ella nunca fue una víctima. Era bisnieta de Augusto, hermana de Calígula, la esposa de Claudio, la madre del emperador. Miró a Aniceto. Sus ojos no parpadearon. La habitación era asfixiante. Los sirvientes ya habían huido. Las ratas abandonan el barco. Solo uno se quedó atrás, corriendo hacia la puerta. ¿Me estás abandonando también?, preguntó Agripina, su voz tan seca como la arena. El sirviente no respondió. Desapareció en la oscuridad del pasillo. Ahora, solo estaban ella y los asesinos. El centurión desenvainó su espada. El sonido del metal raspando contra la vaina era el único ruido del mundo en ese momento. Un sonido agudo, definitivo. La tribuna levantó un garrote. Esperaban súplicas. Esperaban que la mujer más poderosa de Roma gateara, llorara, ofreciera oro o títulos. Esperaban miedo. Pero Agripina hizo algo que heló la sangre en las venas de aquellos hombres brutales. Con un movimiento repentino y violento agarró su propia túnica. La fina tela se rasgó con el sonido del papel destruyéndose. Ella expuso su cuerpo, no los senos, no el cuello. Ella expuso su vientre. Su piel pálida, marcada por el tiempo y la maternidad, brillaba bajo la luz de la lámpara. Miró directamente a los ojos del centurión que levantó la espada. Ella no miró la espada, miró al hombre. Y luego, con la voz firme de quien da la última orden a un general en el campo de batalla, señaló su propio útero. «¡Ven herido! ¡Hola! ¡Lastima esta barriga!», rugió. «Aquí es donde engendré ese monstruo». El centurión dudó por una fracción de segundo. El horror de esa orden fue mayor que el miedo a desobedecer a Nerón. Pero el orden era claro. La vacilación murió. La espada cayó. El primer golpe no fue fatal. Golpeó el hombro. Sangre caliente salpicó el mosaico, manchando el arte romano con la realidad visceral de la política. Agripina no retrocedió. Llegó el segundo golpe. Y el tercero. La descuartizaron. Ahí mismo, en el cuarto oscuro. Pero aunque su sangre empapó las sábanas de seda, la verdadera historia no trataba sobre la muerte. Se trataba de la máxima ironía. La mujer que manipulaba el destino del mundo, que envenenaba a los maridos y eliminaba a los rivales para poner a su hijo en el trono, estaba siendo destripada a instancias de ese mismo hijo. La espada que atravesó su útero fue forjada por su propia ambición. Para comprender la brutalidad de este momento, es necesario comprender la arquitectura de la locura que lo condujo. No empezó esa noche. Comenzó años antes. Comenzó con un plato de champiñones. Agripina no fue solo una madre, ella fue una arquitecta del poder. Se casó con el emperador Claudio, su propio tío. Un anciano, considerado idiota por la corte, pero que ostentaba el poder absoluto. Ella no lo amaba.
El amor es una debilidad que mujeres como Agripina se extirpan en la infancia. Amaba lo que él podía darle, el trono a su hijo, Lucio Domicio Aeno Barbo, el niño que el mundo conocería como Nerón. Necesitaba que Claudio muriera, pero no de todos modos, tenía que ser en el momento adecuado. Cuando Nerón tenía edad suficiente para ser aclamado, pero joven para ser controlado. Se sirvió la cena. Hongos. El manjar favorito del emperador. Se dice que el veneno fue preparado por Locusta, el envenenador más famoso de Roma, bajo la atenta mirada de Agripina. Claudio comió. Fue malo, pero no murió inmediatamente. Él vomitó. El destino pareció reírse de Agripina. Si Claudio sobreviviera, ella estaría muerta. Fue entonces cuando su verdadera naturaleza se reveló, sin pánico, solo acción fría. Llamó al médico de la corte, Genofonte. Él, ya comprado por ella, fingió ayudar al emperador a vomitar. Insertó una pluma en la garganta de Claudio. Pero la pluma estaba empapada de un veneno rápido y paralizante. Claudio murió asfixiado, morado, mientras Agripina sostenía la mano de Nerón, preparándolo para recibir la corona. Ella creó al emperador. Puso el mundo en manos de un chico de 16 años. Pero cometió el error fatal de todos los tiranos, subestimar la voluntad de los demás. Pensó que Nerón sería su eterno títere, que ella gobernaría a través de él. Se sentaba detrás de cortinas en las reuniones del Senado. Su efigie apareció en monedas junto a la suya. Pero el niño creció. Y el monstruo al que alimentaba con poder absoluto empezó a sentir hambre. Hambre de autonomía. Nerón se cansó de su madre. Se cansó de la vigilancia. Se cansó de sus críticas a sus amantes, de su arte ridículo, de su incapacidad para gobernar. Y sobre todo estaba cansado de tenerle miedo. Porque Nerón era, en esencia, un cobarde. Y no hay nada más peligroso en el mundo que un cobarde con poder ilimitado. El cobarde ataca primero porque teme ser atacado. Intentó matarla antes de esa noche en el pueblo. Y el intento anterior fue tan elaborado, tan teatral, que parece sacado de una mala tragedia griega. La fiesta de Minerva. Bahías. Nerón invitó a su madre a reconciliarse. Una cena suntuosa, sonrisas falsas, vinos caros, abrazos largos. La colmó de elogios. Mamá, tú eres la única razón de mi imperio. Dulces mentiras que Agripina, por un momento de debilidad o de arrogancia, decidió tragar. Cuando llegó el momento de partir, le ofreció un magnífico barco para el viaje de regreso. Pero el barco era una trampa mecánica. Diseñado por Aniceto, el techo de la cabaña estaba cargado con toneladas de plomo. Se equilibró para colapsar ante la señal de un mecanismo, y se hizo que el casco se abriera y se hundiera. Era un ataúd flotante. La noche estaba estrellada, el mar, tranquilo como un espejo negro. Agripina se relajó en la cabaña, hablando con su criada Acerronia. De repente, el techo se derrumbó. El ruido fue ensordecedor. División de madera. Carcajadas. Pero el mecanismo falló parcialmente. Los lados altos del sofá donde yacía Agripina la protegieron de un aplastamiento inmediato. El plomo cayó, matando instantáneamente a uno de los sirvientes, pero ella sobrevivió. El barco empezó a escorarse. Reinaba el caos. Los remeros, cómplices del plan, intentaron hacer girar la embarcación a la fuerza para ahogarlos. Fue en ese momento que la criada Acerronia, presa del pánico y tratando de salvarse, cometió un error fatal. Empezó a gritar en la oscuridad del agua: «¡Soy Agripina! ¡Sálvame! ¡Soy la madre del emperador!». Ella pensó que el título la salvaría. Los remeros, equipados con remos y palos, rodearon a la mujer que gritaba en el agua. Y la mataron a golpes. Le aplastaron el cráneo mientras gritaba el nombre de su hijo. Agripina, al observarlo todo, comprendió. Vio cómo masacraban a su amiga por llevar su nombre. Y, en silencio, con una herida en el hombro, se deslizó en el agua oscura. Ella nadó. Nadó con la furia de quien rechaza la muerte. Nadó mientras la sangre se mezclaba con la sal.
Los pescadores la encontraron y la llevaron a la orilla. Ella sobrevivió, pero cuando llegó a su pueblo, empapada y temblando, lo supo. Ella sabía que no fue un accidente. El silencio de palacio, la falta de ayuda oficial, Nerón había intentado matarla. Y aquí reside la tragedia estoica y brutal de la situación. Agripina no huyó. Ella no formó un ejército. Ella fue a casa y esperó. ¿Por qué? Tal vez porque sabía que no había ningún lugar al que huir. Roma era Nerón. El mundo era Nerón. O tal vez, en una capa más profunda y perversa, quería ver hasta dónde llegaría su creación. Envió un mensajero a su hijo para decirle que estaba viva gracias a los dioses. Cuando Nerón recibió la noticia, entró en pánico absoluto. Estaba temblando. Se mordió las uñas. Ella vendrá con los soldados, ella sacudirá a la gente, va a invadir el Senado. El miedo del niño hacia su madre era patético. Fue Séneca, sí, el gran filósofo estoico, el tutor que vigilaba todo, quien silenció la sala. Séneca miró a Burro, el prefecto de la guardia, y con una simple mirada, la sentencia estaba dada. Si el barco fallaba, la espada no fallaría. Enviaron a Aniceto para terminar el trabajo. Regresamos a la habitación. A la hoja descendente. Golpea el vientre. Esta frase no es solo un pedido de muerte rápida, es la última manipulación psicológica de Agripina. Al golpearle el útero, ella estaba diciendo, es tu culpa, pero el origen es mío. Estás matando a tu propia fuente, te estás amputando. Es el paralelo histórico con Clitemnestra y Orestes. El hijo que mata a su madre para vengar a su padre, perseguido por las furias, las diosas de la venganza que impulsan la locura. Agripina conocía la mitología, sabía que el matricidio era el crimen supremo, la mancha que ninguna agua del río Tíber podía borrar. Al morir así, maldijo a Nerón para siempre. Y funcionó. Nerón examinó el cuerpo desnudo de su madre muerta. Tocó sus extremidades. Elogió su belleza. Bebió vino mirando el cadáver. Parecía insensible. Pero la locura empezó ahí. En los años siguientes, Nerón vio a su madre en sueños. Vio a las furias con látigos de fuego. La paranoia creció. La crueldad explotó. El incendio de Roma, la persecución de los cristianos. El asesinato de su esposa Popaea, pateado en el útero, irónicamente mientras estaba embarazada. Todos los ecos de aquel golpe en la habitación de Agripina. Mató a su madre para ser libre, pero se convirtió en esclavo de su fantasma. Murió años después, solo, acorralado, clavándose un puñal en la garganta. Quejándose, ¿qué artista ha perdido el mundo? La madre y el hijo. El creador y la criatura. Ambos devorados por la misma hambre insaciable de poder. La lección aquí no tiene que ver con la política romana. Se trata de la ley de causalidad moral. Agripina le enseñó a Nerón que el poder lo justifica todo. Ella enseñó que la vida humana es desechable. Ella enseñó que la traición es una herramienta válida. Ella moldeó su carácter con cinismo, crueldad y ambición excesiva. Y cuando ese personaje estuvo completamente formado, se volvió contra la única autoridad que le quedaba, ella misma. No puedes criar un lobo con carne humana y esperar que no te muerda la mano cuando tiene hambre. No se pueden plantar espinas y esperar cosechar uvas. Vivimos en una sociedad que aplaude la ambición a cualquier precio. Eso dice, haz lo que sea necesario para ganar. Agripina hizo lo que era necesario. Y su premio fue una espada en el útero, enviada por el hijo que ella puso en la cima del mundo. Las consecuencias de nuestras acciones no son inmediatas. Fermentan. Crecen en la oscuridad. Crees que tienes el control. Crees que puedes manipular a la gente, usar atajos morales, pisar algunos cuellos para salir adelante. Y que cuando llegues allí, todo estará bien, que serás benevolente. Pero los monstruos que creamos, ya sean niños, proyectos, mentiras o hábitos, tienen recuerdos. Y siempre vuelven a casa. Agripina miró a la muerte cara a cara y reconoció su propia obra. La espada estaba hecha de acero romano, pero el golpe lo asestó su ego, cultivado durante décadas.
Ella no fue simplemente asesinada, fue cosechada. Ahora mírate en el espejo. Mira lo que estás construyendo. Mira cómo tratas a los que están debajo de ti y que enseñas, con tus acciones, a quienes te observan. Si lo que estás creando hoy se volviera contra ti mañana con toda su fuerza, ¿sobrevivirías? ¿O tendrías que señalarte tu propio pecho y pedir el golpe final, sabiendo que te lo mereces? Dices que eres virtuoso. Dice que tiene valores. Pero en la oscuridad de tu habitación, cuando nadie te mira, ¿qué estás alimentando? Si tu hijo, tu creación, tu legado, tus hazañas acumuladas, entrara por la puerta ahora mismo con una espada en la mano, ¿te abrazaría o te ejecutaría? Comenta a continuación, ¿estás creando un legado o tu propio verdugo? Quiero ver quién tiene el coraje de admitir la verdad